Muy bienvenidos amigos y hermanos que me están escuchando. Soy Pablo de Besa y hoy vamos a estar viendo una enseñanza que para mí es clave en la vida de toda persona que quiera crecer y madurar espiritualmente. El título de esta enseñanza es Cómo tener un tiempo devocional, o también podría llamarse Principios para tener un buen tiempo devocional. A ese periodo podemos llamarlo de diferentes maneras, pero lo más importante es que entendamos cómo tener este tiempo y cómo crecer también en este sentido. Porque siempre hay más del Señor por descubrir. Acordate lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También podemos decir que las cosas grandes y ocultas solo pueden ser recibidas por aquellas personas que claman. En el tiempo devocional, Dios hace justamente esto. Nos ministra, nos guía y nos enseña cosas grandes que hasta el momento nos eran desconocidas. El Señor nos llama continuamente a tener un mayor compromiso con Él, a profundizar en esa relación, y nuestra parte es acceder a este llamado. No te olvides que lo que Él más desea es estar con nosotros. Por supuesto que tenemos que servirle, nadie discute eso, pero primeramente somos sus hijos y por lo tanto debemos estar con Él, disfrutar de su presencia, aprender de su palabra, y es ahí donde nace todo lo demás. Incluso el querer como el hacer va a comenzar a brotar en nosotros por su buena voluntad. Realmente nos vamos a sorprender con lo que Dios hace cuando oramos y nos disponemos a leer y estudiar su palabra. No es que te estoy diciendo esto solo para animarte, sino que es la verdad y sobre todo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, ahora sí, para ir comenzando con este tema, vamos a responder a algunas preguntas básicas para así afianzar bien esta verdad en nuestras vidas. La primera y más importante pregunta que muchos se hacen es: ¿qué es un devocional? Bueno, se le llama devocional al tiempo de oración y lectura de la palabra. Es aquel periodo que separamos para estar a solas con Dios sin que nada nos moleste. Para describir esto me gusta usar Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este versículo podemos ver claramente la intimidad que debemos alcanzar. Jesús nos dice que dejemos todo a un lado y nos enfoquemos solo en el Padre. Otro versículo lema que podemos usar es Josué capítulo 1, versículo 8, que dice: Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De esta manera podemos ver los dos pilares fundamentales del devocional, los cuales están basados en la oración y en la palabra. Durante esta lección veremos principios para enriquecer estos dos pilares a fin de tener un devocional más efectivo. La segunda pregunta que debemos responder es: ¿cuánto tiempo dura un devocional? Bueno, acá pueden haber diferentes posturas, pero a mi corazón siempre viene un versículo que para mí es una clave fundamental y es un reclamo que Jesús le hace a Pedro y a los discípulos en Getsemaní. Leamos Mateo capítulo 14, versículo 37, que dice: Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora?
Yo me imagino siempre que Jesús me dice, ¿ni siquiera podés orar 1 hora por día? Es como si fuera lo mínimo que nos pide. Es por esta razón que yo aconsejo que el devocional mínimamente tiene que ser de 1 hora. Esa es la base. De ahí para arriba. Quizás te preguntes, ¿puedo orar más tiempo? Claro que sí. ¿Puede ser menos? Yo no lo aconsejo, pero realmente ustedes tienen que administrar el tiempo para que sea de bendición. Si usted está pasando por tiempos de crisis, duplique su tiempo de oración. Recuerde que si usted es rápido para salir de la oración, o sea, es rápido para dejar de orar, será lento para salir de la prueba. Y cuanto más tiempo ore, más tiempo la mano de Dios se moverá a su favor. Por favor, no sea un cristiano superficial y tibio. Busque y procure pasar tiempo en la presencia de Dios cada día. La tercera pregunta que responderemos es, ¿el devocional se hace todos los días o de vez en cuando? Creo que esta es otra clave porque no podemos ser inconstantes. Para ser efectivos tenemos que estar todos los días en su presencia. No basta una vez por semana, porque el Señor nos espera en el lugar secreto cada día. Hay personas que se toman vacaciones de Dios, pero la verdad esto en el Evangelio no tiene lugar. Nuestro corazón debe arder cada día por estar en la presencia de Dios. No te podés olvidar de hacerlo, ni busques dejarlo para después, porque así comienza el desgaste. Y cuando querés acordar, ya no oraste más, ni tampoco volviste a leer la Biblia. Así que acordate, cada día tenés que tener una cita con el Señor. Pasemos a la cuarta pregunta que dice, ¿a qué hora debo tener mi devocional? ¿Y qué beneficios obtengo cuando lo hago? Mira, yo aconsejo que sea en la mañana. Me refiero a que sea lo primero que hagas. Esto es importante porque en nuestro tiempo con Dios somos capacitados para afrontar el día. De esta manera somos vaciados de nosotros y llenos de Dios. Siempre me imagino al devocional como un medicamento y tengo que aplicarme la dosis diaria cada mañana y ella surgirá efecto durante el día, dándome aquellas cosas que necesito para estar fortalecido en el Señor. También veo al devocional como un tiempo donde se activa el fruto del Espíritu en nosotros y las obras de la carne pierden dominio sobre nosotros. Recuerdo muchas veces cuando me enojaba y me ponía de mal humor y cuando me examinaba me daba cuenta que no había tenido mi tiempo devocional. Durante el tiempo devocional Dios nos da las fuerzas necesarias para afrontar las dificultades y superar tentaciones o pruebas que el diablo quiera traer sobre nosotros. Es como si nuestros ojos se abrieran y pudiéramos ver claramente. Volvamos a leer el versículo de Mateo y sumémosle también el siguiente para entender más claramente este punto. Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41 dicen: Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerdo que para entenderlo mejor busqué otra versión bíblica y me encontré con la traducción del lenguaje actual que lee el versículo 41 de esta manera. Dice así: Jesús les dijo, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Quiero leerte nuevamente el final que dice que nosotros queremos hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Esta es la llave de oro que debemos guardar en nuestra vida, porque cuando oramos dejamos nuestras fuerzas naturales y limitadas y tomamos las fuerzas de Dios. No importa cuánto quieras, anheles o desees hacer lo bueno,
Esto solo podemos hacerlo con las fuerzas de Dios. Por eso, lo primero que tenemos que hacer en el día es tener nuestro tiempo de oración para tener las fuerzas necesarias durante el día. Así, de esa manera vamos a poder hacer las cosas buenas que Dios haya preparado para el día que nos vamos a encontrar. A la mañana echemos todas nuestras cargas, dudas, afanes, preocupaciones y opresiones y recibamos la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia vemos a Jesús y notamos que lo primero que él hacía en la mañana era orar. Antes de hacer algo, oraba. Muchos de nosotros hacíamos al revés. Primero hacíamos las cosas y después orábamos. Pero vemos que el diseño bíblico correcto es el que realizaba Jesús. Leamos Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muchas veces nos encontramos con una generación que no conoce la importancia de apartarse a orar, que vive un evangelio de oídas. Me refiero a que solo conoce las historias de otras personas, pero no tienen sus propios testimonios con Dios, no tienen su propia historia con el Señor, o piensan que la oración es solo para el predicador o para el pastor, pero la verdad es que Dios nos llama a todos y debemos estar dispuestos a disfrutar y pasar tiempo en su presencia. Orar de mañana es también para consagrarle el día al Señor y de esa manera nos guíe y nos prepare. Hacer esto es una necesidad que no debemos dejar ni tener en segundo plano. Recuerde que no importa cuán incapaz, inútil, pobre, cansado o débil usted se sienta, si persevera en la oración, Dios obrará a su favor. Por lo tanto, que la oración sea una prioridad en su vida. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Ahora sí, pasemos a desarrollar el punto número 5 que dice: tenga un tiempo inquebrantable con Dios. Hay muchas personas que oran y tienen un tiempo con Dios. Quiero decir que ya no son niños espirituales porque experimentaron al Señor y vieron su mano moviéndose y su presencia guiándolos, pero todavía no llegaron a tener un tiempo inquebrantable con Dios. Quiero decir que pueden llegar a posponer la oración para otro día, o pueden dejar una semana de orar por algunas razones que se le presentaron, o quizás oran durante la semana, pero el fin de semana ya no oran. Yo tardé mucho en que esto se forjara en mí. Recuerdo que solía orar por horas, incluso oraba por noches enteras, pero no había llegado a esto, porque por ahí por unas semanas oraba mucho, pero después por un tiempo oraba poco, o no oraba firmemente. Te cuento esto como testimonio, porque realmente se puede entrar en esta zona de oración inquebrantable. Yo lo llamo el punto de no retorno. Es cuando vos sabés en tu interior que no vas a volver nunca más atrás, que no podés dejar de tener tu tiempo a solas con Dios todos los días. Tenés que concientizarte y consagrar para el Señor un tiempo el cual no vas a quebrantar nunca. Es algo que vas a respetar cada día. Y si llega un día en el cual tenés mucha actividad, te vas a levantar más temprano con tal de no romper tu tiempo consagrado con el Señor. Vas a saber en tu interior que esa hora o ese tiempo ya no es tuyo, sino del Padre. Mi oración es que esto sea forjado en tu vida. No como algo religioso, el cual tenés que cumplir solamente para cumplir, sino un tiempo real, vivo con el Señor, una comunión fresca, un tiempo fresco, ¿sí? No algo preestablecido, algo que cualquier persona pueda hacer, sino un encuentro real de oración con el Señor. Quiero que esto quede bien claro, ¿sí? Para que sea algo que disfrutemos en el Señor y no sea una carga la cual no podemos llevar, ¿sí? Sino que sea de bendición. Esa es la intención de Dios para nuestra vida, bendecirnos y guiarnos a cosas mayores.
Dios quiere que puedas empezar, sí, tu tiempo inquebrantable con Él y que vivas en el punto de no retorno en tu devocional. Ahora sí, pasemos a la pregunta número 6 que dice: ¿qué ocurre si no tengo ganas de hacer mi devocional? Es en este punto donde se manifiesta nuestra madurez espiritual. Quiero decir que no tenemos que movernos por emociones, sino por lo que es correcto o lo que realmente debemos hacer. Es por eso que aunque no tengas deseos, debes orar de todas maneras. El diablo nos va a querer atacar justamente en esta área, con desánimo, con falta de motivación, con falta de disposición y de deseos, para que nos tentemos a suspender nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Yo realmente he sufrido ataques fuertes en esta área, pero seguía perseverando. Me sentía oprimido, pero oraba de todas maneras y al transcurrir el tiempo, Dios me liberaba. En ocasiones, la libertad llegaba después de la hora de oración y eso me permitía sentirme motivado y deseoso de seguir orando. Por eso, no le dé el gusto al diablo. Usted siga orando y leyendo la Biblia, que Dios obrará a su favor. Recordá también que tenés que disciplinarte y no moverte por emociones. En más, te diría que cuando menos ganas poseas de tener tu devocional, es cuando más tenés que hacerlo. Y créeme que no es una frase hecha, sino que es una realidad espiritual. Ponete firme en el Señor, busca su rostro, aunque no tengas ganas, porque ahí está tu victoria. Ahora sí, continuamos respondiendo la pregunta número 7, que dice: ¿qué necesito para tener un tiempo devocional? Lo indispensable que debo tener es una Biblia y algo para anotar, porque Dios te va a enseñar cosas de la Biblia o vas a recibir frases de sabiduría o consejos del Señor que tenés que seguir, así que anotá todas aquellas directivas que el Señor te vaya entregando para que te quede un registro y no te olvides, porque muchas veces cuando va pasando el tiempo hay cosas que bueno, nos vamos olvidando por naturaleza, porque es necesario anotar y tener de lo posible un registro para seguir siendo ministrados. Es bueno tener siempre presente lo que Dios nos va hablando. También, si es posible, conseguir algo de música, de adoración, para aquietar el alma, los sentidos y poder así enfocar tu mirada en el Señor. Yo en ocasiones uso canciones que exaltan a Dios, otras veces uso solamente música instrumental, o sea, aquella música que no canta nadie, sino solamente están los sonidos del piano y así podés concentrarte mejor a la hora de orar. Y otras veces, oro sin música, o sea, solamente el Señor y la oración y nada más, nada que... Es según como uno vaya sintiendo en ese momento. Dios te va a ir mostrando, ¿sí? Vos vas a sentir paz en tu corazón y va a brotar también un deseo. A veces vas a tener ganas de expresarte en adoración, otras veces vas a tener ganas de expresarte sin nada de música, así que sentite en libertad para poder tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y por último, también identifica un lugar a solas, de lo posible tranquilo, a donde puedas estar en intimidad con el Señor. Si no tenés, busca algún rincón de tu casa. A muchos les cuesta tener su propio espacio, pero orá para que Dios también te dé sabiduría y así puedas hallar ese lugar tranquilo. Sí, hay personas que, tenían vehículo, así que se iban adentro de su auto para orar. Realmente hay mucha variedad, hay personas que se van a una plaza, pero realmente es tan variado cuando uno no tiene un lugar. Tiene que tener sabiduría para hallar ese lugar y poder estar en intimidad con el Señor. Ahora vamos a ver el punto número 8, ¿sí? Que en esta parte vamos a desarrollar el tema de la importancia de la oración en el devocional. Ya que sin oración no sería un devocional. De este punto nacen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de oraciones puedo hacer durante el devocional?
Para responderlas vamos a dividirla en varios puntos o tópicos que nos van a ayudar a entender mejor lo que podemos hacer. Quiero ser específico en esto porque hay muchos hermanos que dicen, ¿qué pasa si no sé orar o no sé qué decir? La verdad es que se aprende a orar todos los días. Los discípulos le dijeron eso a Jesús. Leamos específicamente en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Algunos ministerios de oración enseñan que lo primero que tenemos que hacer antes de orar es reconocer ante Dios que no sabemos orar como conviene, ¿sí? Y de esa manera le podemos pedir que nos guíe durante la oración. Considero que es correcto hacer esto porque reconocemos nuestra condición delante de Él y de esa manera extiende su gracia y nos ayuda en nuestra debilidad. Así que si usted no sabe orar, quédese tranquilo, que día a día el Espíritu Santo lo irá guiando e instruyendo apropiadamente. Teniendo esto como base, paso a seguir compartiéndoles unos consejos o diferentes formas de orar que usted empleará en su tiempo con Dios. Verán que todas ellas forman parte de la misma. Ella debe ser equilibrada. Quiero decir que debe tener de todas un poco. Nuestra vida devocional no puede ser solo intercesión, ya que debemos agradecer y también debemos tener comunión con el Señor. Pero para no adelantarnos, veamos esas diferentes formas de orar que nos ayudarán a enriquecer nuestro devocional. El punto A es la oración de comunión con el Padre. Debemos aprender esto para que sea la raíz de nuestra vida devocional, porque no es que oramos para pedir o por interés, oramos primeramente porque amamos a Dios, porque Él es nuestro primer amor, Él es la motivación, no las necesidades. Es ahí que podemos decir como Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted ora a Dios porque Él es su Padre. Repito, esa es su mayor motivación. Usted debe estar anhelando estar con Él. Comprenda en su corazón que el Padre no pide de usted oraciones bonitas o perfectas. Primeramente quiere oraciones sinceras, reales y verdaderas. El propósito es poder cumplir con el primer y gran mandamiento. Lo aprendemos de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 30, que dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El devocional nos ayuda a vivir en el primer amor siempre y a cambiar si es que no estamos viviendo en este primer amor. Teniendo claro este fundamento, pasamos al siguiente, o sea, al B, que dice: la oración también se compone de gratitud. Usted tiene que tener un corazón agradecido. Este es un principio que debe estar constantemente en nuestras vidas. La gratitud es sin lugar a dudas una de las llaves más poderosas del reino. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16 dicen: Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. La Biblia dice que Pablo no paraba de dar gracias. Es muy fuerte esa frase porque brotaba de él la gratitud. ¿Y vos cómo estás en este sentido? ¿Estabas dedicando tiempo durante tu oración a agradecer? La gratitud siempre trae respuesta. Y lo bueno de la Biblia es que nos enseña a agradecer antes de recibir.
para tener la seguridad de que vamos a recibir, aunque aún no lo tengamos, no tengamos ahí enfrente nuestro o en nuestras manos la petición. ¿Te imaginas alegrarte antes de recibir? Esto es confianza verdadera en Dios. Oremos para que nos guíe en nuevos niveles de gratitud. Debemos entrar, ¿sí?, en nuevos niveles de gratitud al Señor. Quiero terminar este punto con un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 20, que dice: den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos versículos para leer sobre la importancia de la gratitud, por eso te animo a buscar en una concordancia más referencias para seguir formándote en este sentido. La gratitud debe formar una parte fundamental de nuestra oración diaria, o sea que todos los días debemos dedicar un periodo de tiempo para agradecer. No te olvides, ¿sí? No permitas que pase un día sin agradecerle al Señor. Porque, siempre vas a encontrar un motivo para agradecer, ya sea por algo que hizo, por algo que Dios está haciendo o por algo que Dios va a hacer. Ahora pasemos al punto C, que dice: la oración también debe tener petición. Ahora sí, una vez que tenemos claro que debemos tener el devocional por amor a Dios y con un sentir de gratitud, podemos pasar a este punto y podemos comenzar a pedir a Dios con libertad y confianza. Muchos dicen: ¿qué puedo pedir? ¿Qué es lo correcto? Yo respondo que podés pedir todo aquello que necesites y que sea de bendición, que edifique tu fe o la de otros, porque Dios no te va a dar nada que te aparte de Él. Acordate que Dios responde de 3 maneras. Primero, en ocasiones nos responde que sí, que nos va a dar lo que pedimos. Eso nos pone contentos y pensamos que si Dios nos dice que sí a todo, nos ama más, cuando en realidad no es así. Él nos ama aunque no nos responda, o aunque nos responda que no. Esto nos lleva a la segunda posible respuesta de Dios, y es que en ocasiones nos dice que no, que cambiemos de rumbo y de petición. Muchos dicen que Dios no les responde, pero la verdad es que ya les respondió, les dijo que no. Muchos se enojan por esto, cuando en realidad es una muestra de su amor, porque si nos diera muchas de las cosas que queremos, nos terminaríamos apartando de Él. Y como tercer respuesta nos encontramos que muchas de las veces Dios nos dice que esperemos, que aún no es tiempo, por eso no te desesperes. Ora en la voluntad de Dios y espera el tiempo del Señor, confiando que es perfecto. Primera carta de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aprovecha cada tiempo de devocional para entregar delante del Señor tus necesidades, ¿sí? Y no te olvides de descansar en Él cuando lo hagas. En el cuarto punto, ya estamos en el D. Nos encontramos con otro ingrediente de la oración y dice: la oración también debe tener intercesión. Este es el tiempo donde usted deja sus necesidades a un lado y ora por los demás, como si esas necesidades que ellos tienen fueran suyas, como si el dolor fuera tuyo. Usted se pone en lugar de aquellos que no pueden orar o que están pasando alguna dificultad. Trate de orar siempre por sus pastores y líderes, por los gobernantes, por su familia y amigos, por los enfermos que conozca y cosas así. Efesios capítulo 6 versículos 18 y 19 dicen: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, y oren también por mí. En este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo les da una directiva de oración a los hermanos de Éfeso, y que debe estar en primer lugar también en nuestras oraciones, aquellas personas que son hermanos en Cristo. Así que ya sabemos que otro ingrediente es la intercesión. Es bueno destacar que la intercesión es un acto de amor
Y cuando lo haga, crea en su corazón que Dios obrará cuando ore por alguien. El punto siguiente es el lee y dice, la oración también debe tener adoración. Adorar y alabar a Dios también es hablar con Él, pero expresándole palabras en forma de canción que describen sus virtudes como amor, fidelidad, poder, gracia y misericordia. Durante tu tiempo devocional no dejes de exaltar al Señor con tus palabras y reconocelo cada día. A muchas personas se nos hace más fácil tener música suave cuando oramos. Es una herramienta que nos anima y nos mantiene por periodos más largos en la oración. Es una ayuda que podemos usar para hacer aún más placentero nuestro devocional. Tampoco el punto es que te ates, ¿sí?, a la música, o es una herramienta. Si tengas o no tengas música, tenés que orar de todas maneras. El Salmo 59, versículo 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Que así sea, hermanos, que podamos adorar a Dios y exaltarlo en espíritu y en verdad. Pero no debemos confundir adoración con adulación, ya que la adulación nace de un corazón que no siente realmente lo que dice, que busca tener algo a cambio con sus palabras, ya que no es sincero. En cambio, la adoración nace de un corazón enamorado y rendido a Él, que no ama por las bendiciones, sino que ama al que da las bendiciones. Mantengamos un corazón puro para con Dios. Y este es el motivo de este punto que estamos viendo, ¿sí? Continuamos con el punto F, que dice, la oración también debe tener arrepentimiento y confesión de pecados. Estoy seguro que este es uno de los tantos versículos que son claves para expresar esta verdad que es vital para un buen devocional y hallar paz con Dios. Lo encontramos en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración perfecta que podemos elevar usándola como guía o como referencia. Sí, creo que expresa lo correcto, por eso está en la Biblia. Dios lo dejó como una enseñanza clave para nuestra vida. Durante el devocional deja que el Espíritu Santo examine tu vida y que saque a luz aquellas cosas que deben ser corregidas. No ocultes nada de Él. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Toda confesión de pecados debe ir acompañada con la actitud de cambio, de no volver a ser esclavo del mismo. También debe conocer lo que dice la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9. Es clara en este sentido, lo explica de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es impresionante esta declaración porque cuando realmente venimos a Él tenemos que creer que somos limpios de maldad y somos perdonados. El capítulo 2, versículo 1 y 2 también continúa afirmando esta verdad de la siguiente manera. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para ir cerrando estos puntos de los diferentes tipos de oración que puede incluir en su devocional, hagamos un breve repaso de los nombres de cada tópico que desarrollamos anteriormente. En el punto A, vimos la oración de comunión con el Padre. Sí, ese debe ser el fundamento de nuestro devocional. En el punto B, la oración de gratitud, sí, la cual debe estar cada día, debe formar una parte fundamental de nuestro devocional.
En el punto C, la oración de petición. Ahora que conocemos, ¿sí?, que la base es el amor y buscar a Dios, con gratitud podemos empezar a pedir con libertad, siempre en su voluntad. En el punto D vimos la oración de intercesión. Esta es la parte donde nosotros nos ponemos a un lado y empezamos a orar por las necesidades de los demás, aquellos que están necesitando. En el punto E vimos la oración de adoración. ¿Sí? Le expresamos al Señor palabras de admiración por Él, de sus virtudes, su amor, su fidelidad. Y en el punto F, la oración de arrepentimiento y confesión de pecados. En esta parte somos santificados, ¿sí? Nos vamos santificando, reconociendo nuestras faltas delante de Dios y recibiendo las gracias, ¿sí? Nos humillamos delante del Señor para que nos limpie de aquellas maldades que hayamos cometido. Usted no limite su oración a los puntos que vimos, sino que siga agregando puntos, ¿sí?, donde usted pueda seguir reconociendo al Señor y formas de orar como Dios le vaya enseñando a usted. Pero bueno, aquí hemos visto unas herramientas las cuales podemos seguir. Dejando el tema número 8, basado en la oración, entramos en el 9, que desarrolla la importancia del estudio de la Biblia en el devocional. Debemos entender que la palabra de Dios es el alimento de todo hijo de Dios. Recuerdo que antes de bautizarme me dieron unas clases de discipulado y uno de los temas era sobre la Biblia y tenía que aprenderme un texto de memoria, el cual se los quiero exponer a ustedes para poner las bases de este punto. Leamos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El salmo más largo de la Biblia, más precisamente el número 119, está completamente dedicado a exaltar la importancia y poder de la Escritura. Ella es inspirada por Dios, es lumbrera en nuestro camino, es nuestro alimento, es la palabra profética más segura. Podríamos estar mucho tiempo diciendo frases parecidas, pero mejor es que entremos directamente en el tema. Seguiremos la misma línea de estudio que usamos anteriormente y por lo tanto responderemos varias preguntas claves que nos ayudarán a enriquecer nuestro devocional con el estudio de la Biblia. El punto A nos presenta la primera pregunta que dice: ¿qué debo leer en mi devocional? A muchas personas se le presentan dificultades en este punto porque no terminan sabiendo si es correcto o no lo que leen. Por eso a continuación le presento 5 métodos de lectura que te traerán la claridad necesaria. Usted decidirá cuál quiere seguir o cuál le resulta más apropiado, pero la verdad es que muchas veces podemos ir cambiando, ya que empezamos con un método, pero después, unos meses después, quizás cambiamos a otro según lo vayamos necesitando. El primer método es: consiga un libro de devocionales. Hoy en día tenemos muchos libros que contienen devocionales con mensajes muy claros y útiles. Es bueno esto, sobre todo cuando somos nuevos o recién estamos aprendiendo a hacer nuestro propio devocional. Hay muchos hermanos que tienen un libro devocional y van siguiendo día a día la lectura o meditación que contiene. Algunos se llaman pan diario o reflexiones bíblicas. Tener un material así es muy bueno porque ya hay una idea definida y un propósito claro cada día. Por lo tanto, es más fácil para nosotros. El segundo método que recomiendo es que seleccione un libro de la Biblia y lo medite. Hay muchas personas que toman un salmo cada día y lo meditan, pero la verdad es que puede usar el libro o carta que usted prefiera. Los proverbios son muy útiles, los evangelios también, pero recuerde que debe seleccionar uno y estudiarlo. La mayoría de nuestras Biblias están divididas en capítulos, por lo tanto puede seleccionar un capítulo por día del libro que usted decida estudiar o que Dios le muestre, y también están divididos en títulos. Por ejemplo, La mujer que tocó el manto o Jesús
calma la tempestad. De esa manera estudia la Biblia en forma de relatos, ¿sí? Y también es una forma muy buena de ir haciéndolo. El tercer método que recomiendo es leer la Biblia completa. A mí especialmente me gusta mucho este tipo de devocional porque podemos entender muchas cosas. La mayoría de las personas lee solo el Nuevo Testamento, pero de esa manera se pierden muchísimos beneficios. Dios quiere que leamos toda la Biblia. Por ejemplo, si lee 5 hojas por día, puede leer la Biblia completa en menos de 100 días. Su vida va a ser enriquecida de formas que no imagina. Por eso, si es posible, siga este método por lo menos una vez para tener la experiencia, y estoy seguro que una vez hecho, querrá volver a repetirlo. ¿Ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis por lo menos una vez? Esto debe ser normal para nosotros, sobre todo si en su congregación no se suele estudiar la Biblia en profundidad. Si este es su caso, debe poner mucho más interés todavía, debe esforzarse mucho más para ir aprendiendo y sacar la riqueza de la Escritura y entrar así en un nuevo nivel. Usted debe marcar la diferencia, ¿sí?, en su congregación, en donde usted se mueva. Por eso, si puede seguir este método, va a ser de mucha bendición para su vida. El cuarto método que recomiendo es: tenga un devocional temático. Este también es muy útil porque, por ejemplo, usted está queriendo aprender a evangelizar. Entonces lee cada día una porción que hable de evangelismo, o quiere aprender sobre la oración o de liderazgo. Así que si quiere seguir este método, tiene que definir un tema que precise o quiera aprender, o Dios esté poniendo carga en su corazón, y sígalo hasta satisfacer su necesidad. Y luego puede pasar a otro tema para seguir preparándose. El quinto y último método que recomiendo es: seleccione un libro cristiano. En esta oportunidad usted elegirá un libro que sea útil. Hay muchos. Por ejemplo, usted seleccione uno de mis libros. Hay uno que se llama 10 consejos para el nuevo creyente. Es simple y no es muy extenso. Entonces lee un principio o consejo por día, o elija un autor que sea recomendado. Trate que sea alguno útil realmente, alguno en el cual sea ministrado y equipado, no solamente animado, lo cual es muy bueno, pero procure aprender y desarrollarse, ¿sí? Elija un material en el cual reciba las herramientas necesarias para el ministerio, para la familia, para la vida cristiana. Así que ponga interés en ese sentido y busque un buen libro. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta, que es el punto B, y dice así: ¿hasta cuándo debo leer o qué cantidad debo leer? Por ejemplo, comprendí que cuando leo la Biblia no siempre me siento impactado o ministrado, pero con el tiempo me di cuenta que debo leer hasta que encuentre un versículo o palabra que marque la diferencia en mi vida. Lea hasta que ocurra algo en usted que se sienta identificado con el verso. Quiero ser claro en esto, y cuando encuentre esa palabra o frase que habla a su vida o con la cual se sienta identificado, medítelo y anótelo si es necesario. A mí me pasa muchas veces eso: leo un capítulo y no pasa nada, leo otro capítulo y tampoco, pero sigo leyendo y de repente surge un pasaje que habla a mi vida. Haga eso, haga lo mismo, lea hasta que se identifique con un versículo o mensaje. Esto nos lleva al punto C y a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo logro identificarme con un versículo? Mi consejo es que lea en una actitud de oración y ore para que Dios lo guíe en la lectura y le muestre aquello en lo que debe meditar. Debe venir como un niño a su presencia y a su palabra. Abrace el versículo, deje que ella trabaje en su vida. No venga como una persona estructurada, sino humíllese y Dios obrará en su vida. No niegue todo lo que lea, no juzgue, no se enoje, solo acéptelo y que el amor de Dios se revele durante ese devocional.
Déjese asombrar por la palabra, por más que la haya leído muchas veces, no pierda la capacidad de asombro. Recuerdo que esta lección la aprendí con mi bisabuela. Por aquel entonces ella tenía unos 87 años. Un día viene con la Biblia en la mano y me dice: «Mirá, Pablo, Jesús sanó a un ciego». Y yo fríamente le respondo: «Sí, ya sé, abuela, Jesús sanó a un ciego». Pero ella vuelve a decirme, asombrada e impactada por lo que leía, que Jesús había sanado a un ciego. Ahí me di cuenta que yo sabía mucho, pero ella sabía mejor, porque la Biblia no debe ser un dato en nuestra memoria, sino que ella es viva y eficaz, la cual quiere obrar en nuestras vidas. Asombrémonos cada día con la palabra de Dios. El punto D también es muy importante y se titula de la siguiente manera. Dice así: tenga la actitud de entender lo que lee. El propósito del devocional es poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir en el día, que nos guíe, nos oriente, nos alimente. Por eso, si es necesario, trate de tener un diccionario para poder entender bien las palabras y algún comentario bíblico para evacuar aquellas dudas que le vayan viniendo mientras lee, las tiene que ir respondiendo. ¿Sí? Ese es el propósito del devocional, responder preguntas también. Aprenda a leer el versículo en su contexto. Recuerde que un texto fuera de contexto es puro pretexto. Esto quiere decir que puede hacerle decir a la Biblia cosas que ella no dice realmente. Sea prudente y busque interpretar la Biblia de una forma práctica, o sea que ella lo ayude en su diario vivir. De esa forma encontrará ayuda en su matrimonio, iglesia, trabajo y amigos. Usted se preguntará: ¿por qué es necesario entender la Biblia? Déjeme explicárselo leyéndole Mateo capítulo 13, versículo 19, que dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora vea lo que ocurre cuando usted entiende la palabra. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 23, que dice: el que oye y entiende la palabra da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que simplemente por entender la palabra, ella va a obrar en nosotros y nos va a guiar a dar fruto. Recuerdo que una persona viene y me dice que estuvo orando en su casa y ella en oración le decía: Dios, yo quiero entender la Biblia. Y ella sentía en su corazón que Dios le respondía: ¿y cómo la vas a entender si no la lees? Esto también me impactó porque me hizo comprender que cuanto nosotros más leamos, más estudiemos la palabra, guiados por el Señor, más vamos a entender. Así que deje que Dios enriquezca su vida con la palabra, pero usted debe sumergirse en la Escritura, usted debe leerla, debe meditarla, ¿sí? Debe buscar entenderla, y de esa manera Dios va a seguir añadiendo a usted cada día más. De esta forma entramos al punto E, que dice: lea su devocional con una actitud de cambio. Hay personas que solo buscan saber más, y eso es bueno, pero mejor es saber y practicar. En mi caminar durante el ministerio me he encontrado con muchas personas que solo quieren saber para demostrar que saben más que los demás. Hablan de todo tipo de doctrinas, pero están muy lejos del amor de Dios y usan la doctrina para atacar en vez de hacerlo para instruir, guiar, restaurar, ayudar, enseñar provechosamente y animar. El conocimiento debe ser adquirido para edificar nuestra fe y la de nuestros hermanos, no para atacar a aquellos que no saben o aún no han entendido de la misma forma que nosotros. Usted sepa eso y tenga su devocional con la actitud correcta. Si viene con la actitud de cambio, Dios lo aceptará y lo guiará por el mejor camino. Una vez que tienen claro los puntos anteriores, pasamos al siguiente, al F, que dice: escriba lo que entienda de su devocional. Muchos dicen que aquello que entienden durante el devocional es lo que Dios habló a su vida.
Guarde esas palabras que marcaron la diferencia en usted y medítelas durante el día, para que esa verdad trabaje en su vida y lo guíe a un cambio o lo direccione. De esa manera, la palabra dará fruto en aquello para lo cual fue enviada. Trate de definir claramente lo que recibió en el día y, si es posible, explíqueselo a alguien en pocas palabras. Eso también le va a ayudar mucho. De esa forma terminamos el punto 9, que trataba la importancia de la Biblia en el devocional. Ahora veamos el punto 10, que desarrolla la actitud con la cual debemos venir al encuentro con Dios. La primera actitud es la de venir con hambre y sed de su presencia. El Salmo 42, versículos 1 y 2 dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Usted siempre tiene que querer más de Él. No se canse, que su deseo vaya siempre en aumento, que su pensamiento esté siempre puesto en Él, no en el afán o la preocupación. No deje que su hambre espiritual se apague. Venga a su presencia con expectativa de lo que Dios quiere y puede hacer en usted. Siempre guarde en su interior un deseo de cosas mayores, de ir por más, ¿sí? No se canse, le vuelvo a repetir, no se canse. Siga con hambre, con sed de Dios y búsquelo incansablemente, no se rinda, siga avanzando, siga buscando. La segunda actitud con la cual debemos venir al devocional es la de deleitarnos en el Señor. El Salmo 37, versículos 4 y 5 dicen: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Usted debe buscar el deleite en su presencia, porque hay deleite, brota el deleite. Cuando usted realmente se encuentra con Dios, va a sentir ese deleite, ¿sí?, que inunda su vida. Si siente rechazo, malestar, afán o ansiedad, debe saber que eso no es de Dios. Fuimos diseñados para recibir el gozo del Señor y disfrutar en su presencia. Busque su rostro hasta que experimente el deleite y el gozo que viene de Él. Usted siga buscando, que Dios obrará. No se desanime si no lo siente inmediatamente. Tenga la certeza de que el hombre interior ya se está deleitando. La tercera actitud con la cual debemos venir al devocional es la de someternos a Dios. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La actitud de someterse es la correcta. Hay muchos que buscan que se sometan los demás. Piensan siempre que la palabra es para los otros, pero si logramos venir con esta actitud a Dios, vendrá otra muy importante, que es la de resistirse al diablo. Si no te sometes a Dios, no te podés resistir al diablo. Ese es el requisito. Para que la palabra se cumpla y las promesas se manifiesten en vos, tenés que estar sometido al Señor. Que este sea un día en el cual esto sea una realidad en tu vida, que estés realmente sometido a Dios, ¿sí? Y ahí algo grande va a comenzar a ocurrir en tu vida. La cuarta actitud consiste en humillarse de corazón ante el Señor y ser humildes. Esta gran verdad la encontramos en toda la Biblia, pero ahora leamos Mateo capítulo 23, versículo 12, que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire usted qué promesa enorme que hay en este solo versículo. Sí, si nos humillamos vamos a ser exaltados, no por las personas sino por Dios, que es lo más importante. Realmente debemos ser asombrados y comenzar a practicar realmente la enseñanza de este versículo. En la Biblia vemos que Dios ama a los humildes. Esta clase de personas tienen un lugar especial en su corazón. No estoy diciendo que Dios tenga favoritos, sino que Él ama esta característica.
Por lo tanto, todos aquellos que practiquen esta verdad experimentarán la gracia del Señor. Si usted alguna vez se preguntó o le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo hago para agradarte? O quiero agradarte, Señor. Bueno, la forma de hacerlo es tener un corazón humilde, ¿sí? Humillarnos delante del Señor. Esa es una característica que Dios ama. Por lo tanto, debemos buscarlo y debemos practicarlo. Te quiero hacer un breve repaso de estos 4 puntos para que queden bien afianzados en tu corazón. La primera actitud que debemos tener cuando venimos a la presencia del Señor o hacer el devocional es con hambre, ¿sí? Tenga hambre por Dios, sed de su presencia, que haya pasión por buscar su rostro. La segunda actitud es la de deleitarnos en el Señor, porque hay deleite en su presencia. Ame buscar a Dios, ame tener su tiempo devocional. La tercera actitud que debemos tener y desarrollar es la de someternos a Dios. Esa es clave. Y la cuarta actitud es la de tener un corazón humilde, humillarnos delante del Señor. Antes de dar por terminado esta enseñanza, quiero hacer una oración para que comencemos a experimentar un tiempo nuevo en nuestro devocional. Que este mensaje solo sea el comienzo de cosas grandes en tu vida y que sigas aprendiendo sobre el tema. Busca lo que necesites para crecer en tu comunión con el Señor. Prepara tu corazón y disponete a orar junto conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por las cosas hermosas que querés hacer en mi vida y gracias por lo que ya empezaste a hacer en mí. Realmente quiero entrar en una nueva etapa, en un mayor nivel de comunión contigo. En este día vuelvo a consagrarme para buscarte. No quiero descuidar tu presencia, tampoco quiero volver atrás. Anhelo tener este hambre y sed espiritual que dice tu palabra y que sea cada día más grande en mi vida. Llame a cada momento, que mi comunión contigo no sea solo unos minutos al día, sino continuamente. Te pido que me des entendimiento en tu palabra, discernimiento y comprensión. Nunca dejes de hablar profundamente a mi vida. Quiero discernir los planes que tenés para este tiempo. Gracias por todo lo que harás. Decido someterme a ti, a tus planes, y por eso me resisto a todas aquellas cosas que no vienen de ti, que no me ayudan a confiar cada día más en ti. Ayúdame a caminar en justicia, sabiduría, amor y verdad. Oro para entrar en un tiempo de oración que marque la diferencia, que sea una oración madura, no guiada por emociones humanas, sino por tu Espíritu Santo. Dejo en tu presencia todas mis debilidades y temores. Tú eres mi proveedor y mi sustentador. Padre Celestial, bendice a cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Te pido que des fruto en sus vidas al 100% y que puedan tener devocionales cada día y que su fe y amor estén puestos en ti por siempre y para siempre. Dale una gracia especial para buscar tu rostro, que sean fortalecidos en ti, Señor, que no caigan en la tentación de dejar de orar, de dejar de buscarte, de dejar de leer tu palabra. Fortalecelos, Señor, para que puedan buscar tu rostro, que puedan velar y orar, que su fe sea avivada, que sean transformados, que puedan reflejar a Cristo. Señor, dale las fuerzas necesarias cada día para que puedan entrar en nuevos niveles. Guardalos de todo mal, guíalos a una fe verdadera, a un encuentro real y verdadero contigo. Lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.